En Latinoamérica han ocurrido una serie de acontecimientos tanto de tipo político como social y económico que se han visto influenciado muy notoriamente por las demás ideologías del mundo, siendo posible de esta manera la creación de varias agrupaciones y la organización de los pueblos en movimiento que lucharon en pro de su bienestar. De esta forma, podemos observar que en Latinoamérica, durante la década de los 60, se produjeron una generalidad de luchas y cambios, todas ellas influenciadas principalmente por los procesos opresores militares existentes en las distintas regiones. En segundo lugar, la Revolución cubana vino a conformar el mayor triunfo del comunismo en Latinoamérica como revolución sobre el imperialismo-capitalismo mundial. El bloque comunista y el capitalismo norteamericano particularmente. Y prueba de ello es el triunfo de la Revolución cubana, por ejemplo, a fines de los 50 y la injerencia cada vez más fuerte de Estados Unidos en Latinoamérica para justamente evitar la expansión de la Revolución cubana a otros países. ¿Qué pasó en Cuba? Lo que inicialmente se acogió en Cuba como un movimiento revolucionario nacionalista y un tanto católico va a derivar luego del tiempo de las luchas en la Sierra Maestra en la toma del poder hasta entonces detentado Fulgencio Batista. La instauración del régimen comunista en la isla americana permite un pacto que, aunque no se había plasmado, ya estaba identificado con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual suministró armas para facilitar la lucha revolucionaria en toda América Latina. A manera de cronología, tenemos que en Latinoamérica sucedieron los siguientes acontecimientos. En mayo de 1960 se rompen las relaciones económicas con los Estados Unidos y en 1961 Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Digamos más alto que nunca, ¡patria o muerte! ¡Venceremos! ¿Qué era la Alianza para el Progreso? Es cuando se habla de Alianza para el Progreso, que fue un programa para el desarrollo socioeconómico de Latinoamérica que preveía un plan de carácter decenal y fue aprobado por la Organización de Estados Americanos, excepto Cuba, el 17 de agosto de 1961, en la conferencia que tuvo lugar en Punta del Este, Uruguay, a instancias del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. El hecho de que Cuba no firmara finalmente el acuerdo, que motivado por la esencia del mismo, que pretendía fundamentalmente evitar la extensión de los principios políticos que pudieran aprobar al resto de Latinoamérica la triunfante revolución cubana liderada por Fidel Castro. Yo recuerdo ver en la casa de mis padres unas latas antiguas cuando era niño con el sello de Alianza para el Progreso. Entonces llegaba aceite, llegaba azúcar, llegaba una especie de polvo de huevo en polvo, una cosa horrible, llegaba leche en polvo también, leche condensada enlatada y varios enlatados, justamente para acostumbrar al consumismo de los enlatados, ¿no? Entonces creo que esa era parte del trasfondo de la Alianza para el Progreso. El plan, diseñado para el periodo comprendido entre 1961 y 1970, buscaba la cooperación y la ayuda mutua de los estados firmantes, el refuerzo de sus comportamientos democráticos y la redistribución justa de la riqueza obtenida con la inyección económica que procuraría la inversión de los $20.000 millones previstos. El fracaso de la alianza estuvo en relación con la falta de realización de las necesarias reformas agrarias y fiscales de los países, así como en la propia dirección de la política exterior estadounidense, que suspendió determinadas ayudas y abusó del intervencionismo en algunos estados. Venezuela y Colombia, ¿qué hacían?
La década de los 60 se presenta para ambas naciones como el surgimiento de la democracia, ya que en la década anterior logran derrocar a las dictaduras militares que se venían dando en dichas naciones. ¿Cuál era el caso de Argentina? En el resto de los países latinoamericanos se dieron duras luchas, pero que se vinieron a conducir de una forma diferente. Tal es el caso de Argentina, que luego de la abolición de la dictadura se ven en la necesidad de volver a esta para garantizar un orden político y una estabilidad político-económica. Es el desarrollo de un agronegocio transnacional muy siniestro, que fue inventada por un agrónomo norteamericano llamado Norman Burla. Entonces este señor diseñó unas semillas que necesitaban intensivas dosis de agroquímicos, fertilizantes, y esto estaba acompañado de desarrollo de tecnologías en el campo, tipo maquinaria, tractores, obras de irrigación, etc. Y eso a la larga se conoció como la Revolución Verde, ¿no? Y eso fue exportado al mundo de Estados Unidos entre los 40 y los años 60 justamente. ¿Y Ecuador? En el Ecuador, durante esta década, todavía pesa mucho la economía rural, porque la mayoría de la población se ocupa de la agricultura. Existe un crecimiento urbano reducido a pocas ciudades, y tanto la industria como la manufactura son todavía incipientes. En las elecciones de 1960, triunfa por cuarta vez en la historia José María Velasco Ibarra, con una votación superior a la de sus tres adversarios juntos. Según algunos historiadores, la votación por el viejo caudillo expresa las esperanzas de las masas interesadas en cambios radicales, sentimiento colectivo que se volverá a repetir en futuras elecciones. En 1961, un pronunciamiento militar respalda la salida de Velasco y la sucesión a favor de Carlos Julio Arosemena, quien permanecerá como presidente de noviembre de 1961 a julio de 1963, cuando asume una junta militar. En 1962, el gobierno ecuatoriano rompe relaciones diplomáticas con Cuba, Polonia y Checoslovaquia. ¿Y qué pasó con los peruanos? En Perú, un grupo de militares nacionalistas liderados por Juan Velasco Alvarado da un golpe de Estado y asume un gobierno que termina con el sistema de fincas e inicia una reforma agraria con reparto de tierras. Muy buenas tardes. ¿Cuál era el caso de Bolivia? También, en 1967, muere asesinado en Bolivia Ernesto Che Guevara, quien se transformará en un símbolo de la juventud latinoamericana en los años siguientes. La década rebelde es un momento de la historia contemporánea en la cual la realidad siempre camina delante de la teoría. Las ciencias sociales también caminan detrás de la realidad. Barrientos tiene el poder, ¿no? Barrientos, que era un militar populista, quechua-hablante, que había logrado cooptar, neutralizar el movimiento indígena y campesino, a buena parte de él, sobre todo en Cochabamba. Y entonces Barrientos había sido, de hecho, formado en Estados Unidos como militar, y él servía muy bien a los intereses de Estados Unidos. Fue el encargado de derrotar a la guerrilla del Che, con la abierta participación de Estados Unidos, y fue el encargado al mismo tiempo de viabilizar pues esta cooperación supuesta de Estados Unidos vía Alianza para el Progreso. En conclusión, la gran variedad de insurgencias de distintos tipos vino a garantizar la estabilidad prometida por los Estados Unidos con el Plan Marshall, que no es más que la instauración del capitalismo como sistema único de gobierno, ya que hoy en día solo quedan pocos indicios del comunismo y nos encontramos con una Cuba luchando por una adaptación, supervivencia del régimen y transformación de sus actividades que parecieran vincularse al capitalismo. Pero por otro lado, vemos a una Rusia buscando una nueva unificación con un ascenso de fuerzas políticas comunistas.
creando toda esta situación un clima de angustia y tensión cuando se habla de la estabilidad y el futuro del mundo. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes